Estimado docente, ¿has escuchado o utilizado alguna vez el podcast? A continuación, utilizando esta herramienta para aprender, se presenta un ejemplo de podcast narrativo por medio del cual se explicará y se definirán las características, origen, beneficios de este recurso para la educación. Les habla Maciel Castaño, tutora del programa Todos Aprender, CDA Conecta 2020. El podcast, una oportunidad para aprender en cualquier lugar. El programa Todos Aprender, en su meta de transformar y mejorar la calidad educativa del país, ha brindado a los docentes de instituciones educativas oficiales beneficiadas del trabajo situado diferentes herramientas que permiten fortalecer procesos pedagógicos y facilitar la labor educativa. Durante el presente año, en la modalidad de aprendizaje remoto, dado la situación de confinamiento que se vive debido al COVID, el programa continúa su propósito formativo en la modalidad virtual, sincrónica y asincrónica. En esta oportunidad, recomienda el uso de algunas herramientas digitales que aportarán en el desarrollo de competencias TI y uso de la web. En el presente ciclo 3, tutores y docentes nos acercamos al podcast como recurso didáctico que favorece la enseñanza de contenidos de aprendizaje de diversa naturaleza y potencia el estilo de aprendizaje auditivo. A modo de introducción, cabe resaltar lo expresado por Márquez 2007, quien se refiere a la web 2.0 y sus múltiples posibilidades de uso en la educación. Constituye un espacio para la actividad social desde el intercambio de información, ya que cuenta con diferentes fuentes y tipo de contenido, texto, imagen, sonido, audiovisual, en diferentes formatos, convirtiéndose en una herramienta rica en posibilidades para el trabajo educativo. Pero apunta Márquez que es necesario un cambio en la concepción del proceso de enseñanza-aprendizaje. Podríamos decir, apartarse del tradicionalismo para explorar otros recursos que ubiquen tanto a docentes como estudiantes en el nuevo contexto digital que están viviendo y desligarse un poco del rol del docente que enseña y el estudiante receptor pasivo para posibilitar un aprendizaje en doble vía y la formación de un estudiante autónomo, crítico, creativo, que investigue, produzca y trabaje colaborativamente a través del uso de las redes y también de manera mancomunada. Cabe resaltar, dado lo anterior, que el formato de audio es bien aceptado entre la mayoría de estudiantes. Quienes muestran interés por los contenidos de aprendizaje se motivan al escucharse y escuchar la voz de los compañeros de su curso, cuando intercambian información por medio de las redes, WhatsApp, Facebook, entre otras herramientas. ¿Y cuál es el lugar del podcast en el aula? Podríamos decir que actualmente la mayoría de los docentes alguna vez ha utilizado audios y videos en el aula de clases para presentar algún contenido, música, narraciones a sus estudiantes, motivando así el aprendizaje desde el uso de otra herramienta diferente a la pizarra, el marcador, el cuaderno o libro de texto, favoreciendo así el estilo de aprendizaje auditivo. Según Dulbright, 1984, refiriéndose a los estudiantes cuando se trata de transmisiones de audio y radio,
muestran mayor motivación por los contenidos de aprendizaje, escucha de conversaciones, recepción de indicaciones o consejos sobre prácticas de laboratorio o talleres, escucha de información sobre hitos, debates y opiniones sobre expertos en la materia, el estímulo del aprendizaje por medio de una voz conocida y respetada. En este orden de ideas, entre las diversas herramientas que ofrecen las nuevas tecnologías de la comunicación en el ámbito de educación, se ha optado por el podcast, especialmente en el proceso de enseñanza-aprendizaje de educación superior. Piñeiro Otero, en su artículo Los podcasts de la radio web hacia un paradigma de mobile learning, expresa lo siguiente: el hecho de que sea un instrumento sonoro ha propiciado su vinculación con otros medios de características similares o métodos educativos basados en audio como la radio, el CD y más reciente la voz IP. ¿Y cuál es el origen del podcast? Lo siguiente, tomado de Piñeiro, el término podcasting fue acuñado por primera vez por Ben Hammersley en su artículo Audible Revolution, publicado en The Guardian. Podcasting parece resultar de la combinación de las palabras iPod y broadcasting, es decir, de la unión del nombre comercial que recibe el popular reproductor multimedia de Apple y el verbo transmitir. Un origen del término que no obstante no es unívoco entre las diferentes versiones sobre las raíces del vocablo podcast se pueden señalar. Su composición a partir de pod como cápsula y broadcast, haciendo referencia a las cápsulas de audio que se difunden a través del podcasting gallego 2010. Podcasting debe ser entendido como la sindicación de archivos de audio MP3, OGG y MP4, que utiliza un sistema RSS, permitiendo así su revisión y descarga automática y periódica. En términos generales, un podcast es un archivo digital de sonido disponible en una web y con el que podemos hacer dos cosas: escucharlo desde donde lo encontramos o bien descargarlo en nuestro ordenador para reproducirlo después sin estar conectado a internet o para oírlo en un reproductor digital. Borges, 2009. ¿Cuáles son los beneficios del podcast? Ofrece frescura y originalidad al proceso de enseñanza y aprendizaje. El proceso de escucha se puede repetir. Diversifica los recursos de enseñanza. Brinda oportunidades de mayor expresión cultural y lingüística en la clase al crear escenarios de intercambio verbal. Fomenta el desarrollo de contenidos educativos abiertos. Fomenta el aprendizaje colaborativo mediante la construcción de conocimiento entre participantes. Impulsa el desarrollo de competencias colaborativas. Genera mayor cultura participativa, ya que puede dar inicios a una conversación. ¿Cómo diseñar y producir un podcast? O como también se le llama podcast por ser utilizado por docentes. Estimados docentes, en el proceso de realización de diseño y construcción de un podcast es importante definir una serie de elementos a partir de los cuales se construye el guión pedagógico del recurso. Aspectos pedagógicos. Primero, define los objetivos del podcast. Luego identifica el nivel educativo al que va dirigido. Selecciona el tipo de contenido que desarrollarás en el podcast.
Determina el uso, momento en el que se presentará el podcast. Define las actividades que realizarán los estudiantes. Elabora el guión pedagógico. Entre los aspectos tecnológicos, define el formato narrativo del podcast, define el formato, identifica software para edición, grabación, edición, música, selecciona sitio aislado para realizar la grabación, elige el artefacto para la grabación, celular, parlantes, micrófono, audífonos. Define si el podcast incluye música o efectos sonoros. Selecciona el canal o canales de divulgación. Elabora guión técnico. Te invito ahora a consultar más sobre esta útil herramienta y con tu creatividad crear un podcast para tus estudiantes. Algo importante de recordar es definir los objetivos del podcast o podcast y el tipo de podcast a crear y poner manos a la obra en la creación del guión. Tomar en cuenta las orientaciones para su creación en compañía del programa Todos Aprender y recursos disponibles. Por último, determina el medio de divulgación del podcast. Hasta pronto y éxitos.